y libertó a una sola persona, demoniado del Gadareno. A una sola persona. A veces el Señor pone un mensaje y a veces nosotros nos vamos de la iglesia y eso lo sabía yo. Que Noé puso en el arca muchos animales y que el Señor, pues, después de 40 días, después de un diluvio, el Señor les dio la victoria. Y quizás para usted dice, bueno, yo me voy para la casa, hoy el culto no estuvo muy bueno. Pero alguien tenía en su corazón una palabra, tenía una necesidad en su corazón. Y el Señor vino a suplir la necesidad de esa persona en específico. Amén. No todo el tiempo vamos a recibir un mensaje de estos de que los ponen bien gozosos, bien avivaditos, como yo digo. Pero esos mensajes son necesarios para alguien más. Hay una gran responsabilidad en nosotros de no venir a la iglesia para que nos animen, sino venir animados a la iglesia a adorar a Dios. Voy a tratar de ser pausado hoy, hablar con calma. Sé que están traduciendo a Alex. Hoy dije que voy a tratar, porque el tema que voy a hablar hoy es un tema que me apasiona mucho. Porque yo he visto que esta es la espada, el arma que Dios me ha dado para librar las batallas que he tenido en la vida. He visto que esto que vamos a hablar hoy, muchas de las personas que vienen a la iglesia no le dan la importancia que tiene. Me gusta. Iglesia, no dejes de alabar. Iglesia, no dejes de alabar. Yo siempre le envío a ella una foto de lo que, más o menos, para que vaya cuadrando con el mensaje. Esta vez no le envié nada. Yo dije, vamos a ver con qué me sorprende, y eso está buenísimo. Iglesia, no dejes de alabar. Gloria al que vive y reina. Vamos a ir a la palabra. Voy a estar leyendo. Ponme ahí en la pantalla. Salmo 34:1. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Ustedes saben que la vida de el rey David es lo que a mí más me apasiona de toda la palabra. Ayer hablaba con mi hijo acerca de eso y mientras yo le hablaba a él, el Señor ministraba mi vida. ¿Cuántos saben que cuando nosotros hablamos de parte de Él, los ríos de agua viva salen y nos llenan otra vez de energía? Yo hablaba con él y le decía ayer, hablaba un tema de la Biblia y yo le hablaba de que el rey David fue alguien que metió la pata muchísimo. Pero si algo yo estoy totalmente seguro es que la manera que él libraba las batallas que él enfrentaba era con la alabanza. Él escribió la mayoría de los salmos. Y esto nos da a entender a nosotros de que hay un poder bien grande en la alabanza. Hay un poder bien grande en la alabanza. Y yo quiero hoy exponer dos tipos de personas que están en la iglesia. Yo voy a leer dos historias con dos resultados totalmente diferentes, pero Dios buscaba el mismo objetivo.
En la iglesia, tú ves cuando alguien está lleno de Dios. Tú ves cuando alguien está quebrantado y les quiere servir a Dios con todo su corazón. Aunque esté pasando por muchas batallas, tú ves a esa persona adorando en la iglesia. Pero sin embargo, tú ves a otro tipo de personas que vienen a tirar el cuerpo en la silla y como que, ven, dime una palabra que yo no sepa. Dime algo que me llene. Le tengo una mala noticia. No funciona de esa manera. Pablo dijo que nosotros tenemos que traer sacrificio de alabanza. Y cuando tú analizas esa palabra, ¿qué es un sacrificio de la alabanza? ¿Qué es eso? Porque honestamente cantar canciones no es algo sacrificado. ¿Verdad que no? ¿Cuántos tuvieron que arrastrar el cuerpo para, o decirle al diafragma, canta, tienes que cantar hoy? No, cantamos, nos gustan las alabanzas, las cantamos. Pero de eso no es lo que está hablando Pablo. Pablo habla de un sacrificio. ¿Usted sabe cuando usted está haciendo un sacrificio de alabanza? Cuando usted está, como dicen los dominicanos, en la olla. Cuando usted está en el punto más bajo de su vida, usted decide adorar a Dios por encima de todo lo que esté pasando. Yo hablaba con un hermano hace poco y le decía que en medio de la alabanza, nosotros a veces tenemos este problema tan grande y nos encerramos a no hacer nada. Empezamos a orar, Señor, quítame esto de encima, mira lo que estoy pasando. Cuando el Señor realmente nos dio unas armas, pero no las usamos. Queremos que el Señor venga, envíe el ángel Gabriel y con una espada el ángel Gabriel mate a todos nuestros enemigos, cuando el Señor nos mandó a nosotros a hacerlo. Hay una escritura que dice, someteos pues a Dios. Dice resistir. Dice resistir al diablo y él huirá. Ahora, yo quiero hablar hoy de dos historias en las cuales había una resistencia. Donde estaba el enemigo tomó cautivos al pueblo de Israel. Donde personas que Dios ungió, hubieron otros pueblos que lo tomaron cautivo. Yo quiero que cuando se esté desarrollando el mensaje, usted analice su interior a ver qué tipo de personas usted es. Cuando usted analice qué tipo de persona usted es, usted va a tomar las herramientas necesarias para entonces pelear la batalla. Pero usualmente la mayoría de los cristianos nos es más fácil nosotros empezar a tirar aceite a todo lo que da, empezar a reprender al enemigo cuando el Señor nos mandó a resistirlo. ¿A cuánto le gusta estar en una estrechez económica? A nadie le gusta estar con una estrechez económica. ¿A cuánto le gusta estar en una situación de enfermedad? A nadie. Había una anciana en mi iglesia cuando yo me criaba en Puerto Rico. Tremenda, era la mamá del pastor. Y esa ancianita, bien viejita. Solamente el tú saludarla, tú sentías la presencia de Dios. Y ella no era muy bullosa, ella no hacía mucha bulla. Ella no gritaba mucho, ella no es de estas viejitas que moneaban los moños así para un lado a otro. No era de esa. Era una mujer llena de Dios. Pero lo que ella reflejaba era amor. Y hay dos cosas que me impactaron a mí de niño cuando yo pasaba por la casa del pastor.
Primero, yo la escuchaba a esa ancianita adorando a Dios con todos sus pulmones, adorando a Dios. Ella vivía en una casa, vivía de altos y bajos. La parte de abajo vivía el pastor, la parte de arriba vivía ella. Y a mí me impactaba que yo pasaba y yo la escuchaba a ella adorando a Dios. Yo pasaba por al lado del cuarto del pastor y yo escuchaba el pastor llorando y gimiendo, clamando por cada uno de la iglesia. Y eso me impactó. Eso me impactó muchísimo. Porque yo sabía que él estaba pasando por una situación económica bien fuerte. Y sin embargo, yo no lo escuché a él diciendo, quítame esto de encima, dame finanzas. Yo lo escuché a él enfocado en hacer lo que Dios le mandó a hacer. Había adoración arriba, clamor abajo. Quiero que esto se lo lleve en la mente. Había adoración arriba y abajo había clamor. Ahora, yo solamente le di a mi sobrina una escritura. Quiero leerles esta historia y quiero que me atiendan acá a mí. Pues la pueden buscar si la quieren anotar. Está en Salmos 137. Quiero que presten atención a este. Sé que lo van a captar rápido. ¿Cuál fue el error aquí? El pueblo de Babilonia tomó cautivo al pueblo de Israel. Los tomó cautivo. Era la voluntad de Dios. Dios tenía un plan a futuro, pero a nadie le gusta ser cautivo. A nadie le gusta pasar por una situación difícil donde los opriman. A nadie le gusta eso. Por ende, no entendemos. Una vez yo escuché a alguien decir, si Dios te dice por lo que vas a pasar, tú rechazas tu llamado. Pero si Dios te dice tu llamado y te dice, te voy a usar en esto, tú te vas a animar a que todas las pruebas que vienen, tú las puedas vencer porque ya Dios te dio una palabra. Qué bueno, gracias por ese amén, porque yo esperaba que toda la iglesia dijera amén. Cuando Dios te está haciendo pasar por algo, es porque el Señor te está ungiendo para hacer algo más. Yo le decía a mi hijo, llegamos a un momento dado en nuestra vida, yo llegué a un momento dado en mi vida que yo empecé a decirle al Señor, ok, esto que me está pasando ahora, ¿qué es? ¿Por qué yo estoy pasando por esto? Ok, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? Pero antes yo era de los que me quedaba llorando diciendo, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Y yo le decía a mi hijo ayer, esta es la diferencia de los que son niñitos de Dios y a los que son guerreros de Dios. Ser un niñito de Dios es de los que quiere que lo mimen todo el tiempo y le den cariño. Pero a la vez que a alguien le toca la llaga, como decimos en Puerto Rico, alguien pega a molestarlos, empieza el niño malcriado a salir. Pero un guerrero de Dios sabe que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Amén. Dios nos va a llamar de niños a su ejército. Y en ese proceso nos van a pasar unas cosas que nos van a capacitar para meternos en el reino. ¿Usted sabe por qué Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí? Porque de tales son el reino de los cielos.
Un niño es alguien que se corrige, se corrige y después viene a abrazarte. Porque sabe que el que lo corrigió es el que le da la protección también. Qué ironía, ¿usted se ha puesto a pensar eso? ¿Usted ha corregido a sus hijos y no por eso sus hijos lo odian? No, no, no es así. Hay corrección, pero el hijo sabe que es por su bien y se acerca al padre. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, vamos ahora de hijo a adolescente. Y en la adolescencia empezamos a experimentar algo que todos aquí experimentamos. Y que es que I want to go to my own way. Yo quiero ir por mi propio camino, porque ya yo soy grande. Y ahí es donde viene la palabra que dice, someteos pues a Dios. Hay un camino que nosotros queremos tomar, pero el Señor nos va llevando por otro. Entonces está en nosotros si rendimos nuestra voluntad. Y aquí es donde la mayoría de los cristianos se caen. Aquí es donde la mayoría de los cristianos entonces pasan de ser de niños, ahora vamos a ser bancos. Personas que están sentadas y escuchan toda su vida la palabra de Dios. No son hacedores, son oidores. Son personas que escuchan, se sientan a escuchar la palabra de Dios, pero no ponen nada por obra. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero bancos. Esas personas esos pastores que te están pidiendo iglesias grandes y que están llenas, dale esa gente a ellos. Que ellos se sientan bien con un púlpito bien grande, una iglesia bien grande, que ellos se sientan bien con eso. Yo no quiero eso. La Biblia dice que yo tengo que dar cuentas a Dios por su vida. ¿Sí? ¿Usted cree que usted va a dar cuentas por su vida nada más? Yo tengo que dar cuentas por la vida suya. Entonces yo estoy en una responsabilidad muy grande de pararme aquí y enseñar lo que el Espíritu quiere que yo enseñe y no lo que yo quiero enseñar. Porque yo quiero profetizarle que este año usted va a recibir una casa. Yo quiero profetizarle que este año usted va a tener la residencia. Yo quiero profetizarle que este año toda su familia va a venir a los pies de Cristo. Pero queremos todo eso, pero es un proceso que tenemos que pasar. Ese es el resultado de vivir una sometida a Dios. Queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Y aquí yo vengo a darle las herramientas para que el proceso sea más fácil llevarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Están aquí? Salmo 137, versículo 1 al 5. Yo se lo voy a leer rapidito. Dice, pues yo tengo la versión nueva traducción viviente. ¿Lo quieren buscar? Salmo 37, versículo 1 al 5. 137, perdónenme. 137, versículo 1 al 5. Vamos a aprender esto aquí un momento. Ahora sí, se hizo la luz. Ahorita lo apagamos, que me gusta predicar con la luz apagada. ...137... versículo 1 al 5. Eso está entre medio de Génesis y Apocalipsis. Búsquelo ahí que está. Cerquita, ¿verdad? Eso es. Dice, ¿ya lo tienen? Amén. Eso. Dice, junto a los ríos de... Recuerden que tengo una versión un poquito media diferente, pero un poquito más entendible. Dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas y las colgamos en las ramas de los álamos. Álamos son árboles. Pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en himnos de alegría. Cantemos
una de esas cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén, le decían los captores. Él le contestaron, pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Estaban cautivos, ¿sabes? No era que le hablaban bonito allí, que estaban sí. No la estaban pasando bien, eran esclavos. Mire lo que dice el versículo 5. Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa. El pueblo de Israel había sido cautivo por el pueblo de Babilonia. Y al ser ellos cautivos, ellos cometieron el error más grande de su vida. Dice que colgaron sus arpas. Usted se recuerda en la historia, cuando usted se le dice la palabra arpa, hay una historia en la Biblia que decidí no mencionar mucho, porque para que no me digan, ahí pastor va a hablar de David otra vez. Pero una de las historias más famosas de la palabra es cuando David estaba tocando el arpa para que apacentar los demonios que tenía Saúl el rey. La Biblia dice que mientras David tocaba el arpa, el demonio que atormentaba a Saúl se iba. Así que vemos la importancia del arpa, que es que mientras hay adoración, la opresión se va. Y vemos que en esta ocasión estaba el pueblo de Israel oprimido totalmente, y ellos decidieron tomar su arpa y colgarlas en los árboles. ¿Alguien se sabe el Salmo número 1 de memoria? Cuando yo estudiaba la palabra, ¿saben qué representa ese árbol? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque en la ley de Jehová está su deleite. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a tiempo, y dice que su hoja nunca cae. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque en la ley de Jehová está su deleite. Ellos colgaron toda su creencia. No colgaron solamente un simple instrumento, ellos colgaron toda su creencia. Y dejaron de adorar a Dios. Pero sin embargo dice, no podemos adorar porque estamos en un sitio extraño. Estamos en un sitio donde no es mi país. Estamos en un sitio donde Dios me sacó de este lugar y me puso en este otro donde me oprimen. Y me siento que no tengo la libertad que tenía en mi país. ¿Alguien se siente identificado con eso? Porque aquí todos somos inmigrantes. Ellos dejaron su arpa y la excusa fue, este no es mi país. ¿Cómo yo voy a tocar cánticos cuando estoy en un lugar donde me oprimen? Yo conocí al Señor, yo me crié en iglesia, ustedes lo saben. Tuve experiencias con el Señor ya de adulto. En la iglesia de mi pastor Ángel Molina. Tuve muchas experiencias allí. El Señor me habló palabras poderosas acerca de personas que hoy en día predican en estadios, como lo es Diony Báez. Diony Báez es un gran hombre de Dios, que Dios lo utiliza en un don de ciencia increíble. Ese hombre me dijo, tú vas a ser pastor.
Y yo con ganas de decirle, Señor te reprenda. Era un hombre de Dios grandísimo. Pero sin embargo, yo vine a conocer a Dios. Todavía lo estoy haciendo. Aquí en Estados Unidos. El domingo pasado hablamos acerca de los ingredientes del aceite de la Santa Unción. El domingo pasado, el que faltó, le tengo que decir que se lo perdió. Yo le decía a un hermano, yo he predicado por muchos años y yo creo que la mejor prédica que Dios me ha dado ha sido esa. El aceite de la Santa Unción. Y vimos los ingredientes de ese aceite. Y vimos cómo ese aceite se crea. Y cómo nosotros somos ese ingrediente principal que Dios utiliza para hacer ese aceite ungido. El ungüento superior. Y cuando yo estudiaba eso, en este detalle no entré en la prédica pasada, pero voy a tocar un poquito eso. Cuando yo entré en los detalles de qué significa un ungüento, usted sabe que es un ungüento, lo que nos podían nuestras abuelitas cuando nos caíamos, cuando nos dábamos un golpe. Yo recuerdo que mi abuela, yo tenía un dolor de estómago y me dio un ungüento. Y yo me tomé aquello. Mi hermano, yo en mi vida había vomitado tanto. ¿Qué cosa más mala me dio aquella señora? Pero me alivié. Y la palabra dice que este aceite es un ungüento superior a todo. Y el ingrediente principal de ese aceite soy yo. Eso lo vimos el domingo pasado. Y en este prédica estamos hablando acerca de la adoración a Dios. No dejes de alabar. Porque en medio de la adoración, ese aceite empieza a fluir. Entonces, ¿por qué yo he sido tan enfático de todo este tiempo de que la iglesia está abierta, de que lleguemos temprano? Porque lo más importante que hay en el servicio es la adoración a Dios. Lo más importante que hay en un servicio es la adoración a Dios, no es la palabra. Yo he estado en servicio donde se ha ido todo en adoración. Y de hecho, en donde más Dios habla es en ese tipo de servicio. Jesús dijo, el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dijo que busca niños. No dijo que busca personas. Dijo adoradores. La palabra dice que el Espíritu de Dios está sobre la tierra buscando a quien bendecir. Cuando yo desglosé esa palabra, yo me di cuenta que es a los que están caminando, dice que la bendición los alcanzará. La adoración es un instrumento que Dios utiliza para que nosotros empecemos a caminar en fe. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted tiene un problema tan grande que lo está agobiando y usted se encierra en ese problema, usted ve un problema enorme. Pero cuando usted empieza a adorar a Dios y usted empieza a decirle cuán grandes son las maravillas de Él, usted va a llegar a un momento dado donde usted va a ver un Dios tan grande y una situación tan pequeña que va a empezar a dejar de dudar de lo que ya Dios dijo de ti. Amén. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Yo le comentaba a mi esposa me preguntaba los otros días algo de la palabra y yo le decía, ella me preguntó de cómo yo leía la Biblia. ¿Tú la lees por orden? ¿Qué tú haces? Yo le digo, usualmente el Señor es el que pone algo, un pensamiento. Y yo sé que eso está en la Escritura. Mi esposa me dice, yo me levanté con una canción en la mente. Y yo dije, esa canción está en la Escritura. El Señor te está diciendo, ve esta Escritura que te quiero hablar. Mi pastor Ángel Molina decía que cuando no puedas escuchar la voz de Dios, léela. El Señor me atrae la atención.
me llama la atención con algo, una palabra o algo. Y ahí yo vengo y la busco en la Biblia. Y cuando leo todo el versículo de todo lo que está pasando, yo digo, gloria a Dios. Y esa palabra es la que me llena diariamente. Ese es mi devocional con Dios. Dios brega con todo el mundo diferente. Pero así es como el Señor me da las prédicas. Me da una palabra. Pero en el medio de esa semana yo hago dos cosas. Yo me sumerjo en la adoración. Porque la Biblia dice que Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si yo vengo a traerles un mensaje que yo escribí aquí, usted va a ser como un lagartijo. Le entra por aquí y le va a salir por acá. Pero si la palabra viene dirigida por el Espíritu Santo, la palabra dice que no retorna atrás vacía y que va a lo profundo del corazón. En esta ocasión el pueblo de Israel lo toman cautivo y ellos deciden colgar su arpa. ¿Cuántos de ustedes vinieron aquí a Estados Unidos y le dieron un golpe a un árbol y los dólares cayeron? ¿Cuántos vinieron con una casota increíble y que Dios lo ha prosperado y lo ha bendecido de una manera increíble desde el primer día que llegó? Yo le decía a mi hermano aquí, no crea que porque yo soy puertorriqueño se me hizo fácil la cosa. Se me hizo bien difícil. Sé lo que es dormir en el piso, sé lo que es comer solamente arroz blanco, porque no había con huevo. Gloria a Dios, cuando había huevito y el ketchup por encima. La gloria del Señor. Amarillo, con amarillo era gourmet ese día. Ese día fuimos muchachos, eso estaba buenísimo. Pero yo sé que es lo que pasar por eso. Miren, yo recuerdo una ocasión donde yo estaba quebrantado, llorando delante de la presencia del Señor en la iglesia. Yo era llorando y llorando y llorando. Una iglesia enorme en el Faro. Y yo recuerdo que la pastora vino, mi pastora, y me puso las manos encima y me dijo, el Señor ha concedido bendecirte porque no te quejaste. Porque en el proceso no hubo ninguna queja. Gloria a Dios. Y yo entendí que las quejas, que quejarte del proceso en el que estás pasando, es una manera de decirle al Señor, tú no sabes lo que estás haciendo. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Yo he tenido amigos, personas que quiero mucho, que son personas que no tienen muchos amigos por su manera de ser. Personas todo el tiempo apáticas, serios, una negatividad encima. Nube negra, yo le decía a uno. Todo el tiempo estaba enojado, todo el tiempo era una conspiración. Bueno, yo a cada rato que veo un gato así enojado, yo se lo envío a él. Pues yo le decía, José, tú eres un gato que siempre está ahí. Y el Señor me ha dado una gracia de tener esa amistad, ese tipo de amistades. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de amistades qué tipo de personas a usted le gustaría tener al lado? Personas que le estén diciendo, ay, mira este clima, qué frío, yo prefiero el calor. Mira que en mi país la cosa estaba mejor que era esto. Aquí uno viene y se come un hamburgues de esos fríos que no sabe a nada. Y allá las arepitas, el arroz con gandules. Gloria a Dios, allá estaba mejor, allá esto. Que aquí los mosquitos son horribles. Allá en mi país había mosquitos, pero no eran tan grandes. No picaban tan duro. O tienes este otro tipo de persona que dice, viste, en mi país no habían hamburguesas. Las hamburguesas allá sabían
Sabían raras, aquí saben buenísimas. Y mira, los mosquitos aquí. Dios mío, hay que comprarse off. Yo le doy gracias a Dios porque me compré uno que huele riquísimo. Entonces ahora no me pican los mosquitos y huele bien. Este tipo de personas que te dicen, vamos a la iglesia. Y yo sé que el Señor nos va a hablar hoy. ¿Con qué tipo de persona usted le gustaría pasar el tiempo? Con la segunda. Con la segunda. Así mismo es el Espíritu Santo. Así mismo es el Espíritu Santo. Que cuando usted se empieza a quejar por lo que está pasando y lo que está viviendo, el Espíritu Santo se aleja. Porque usted está yendo en contra de lo que el Señor puso. Y vemos el camino tan cuesta arriba que pensamos que no lo vamos a lograr. Pero cuando yo leo la palabra me dice a mí que cuando Jesús salió del desierto, Él dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para abrirle la puerta a los presos, para traer las buenas nuevas del Evangelio, para sanar a los enfermos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Hizo eso, todo eso, por cuanto el Espíritu lo ungió. Así que el proceso que usted está pasando es el aceite de la unción, porque Dios quiere ungirlo en ese ámbito. Cada iglesia tiene un ADN diferente y este ADN de esta iglesia es casa de restauración. Aquí se viene a restaurar. ¿Por qué? Porque el proceso que empezaron los líderes de esta iglesia es un proceso que el Señor los quebrantó a cada uno y los sigue quebrantando. Quebrantó a cada uno de nosotros y nos restauró. David dijo, yo sé que del pozo me sacarás y pondrás mi pie sobre una peña. Y en mi boca, ¿qué dice? Pondrás en mi boca una nueva alabanza, un cántico nuevo. El rey David decía, mi alabanza estará de continuo en mi boca. Porque sabía que la manera de vencer cada prueba era con la adoración a Dios. Ahora, quiero que vayamos a Hechos para exponer la otra historia. Hechos 16. Y aquí es donde quiero centrar mi mensaje. Por favor, dígale que está al lado. El pastor va a ser breve. No mientas, también dice la palabra. Dígale que está al lado. El pastor va a ser breve. Hechos 16. El pastor va a ser breve. Dígale. Tenga fe, hermano. Tenga fe. Hechos 16. 16. Hechos 16, 16. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? A la oración. Nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Alábalo. Dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Le pregunto, ¿ella estaba mintiendo? Ella estaba diciendo la verdad, ¿verdad que sí? Ok. Dice, y esto lo hacía por muchos días. ¿Por cuánto? Por muchos días. Muchos días. Mas desagradando a Pablo, Pablo se hartó. Este se volvió y dijo al espíritu. ¿A quién le dijo? Al espíritu. Oh, no le dijo a la persona, ¿verdad que no? Ok, le dijo al espíritu.
te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella después, en aquella misma hora. Ok, vamos a poner una pausa aquí. ¿Cuándo salió el Espíritu? Inmediatamente. Pero sin embargo, en el versículo 17 dice, no, el 18 dice, y esto lo hacía por muchos días. Y esto lo hacía por muchos días. O sea que este no era el primer día que ella venía molestando a Pablo y a los discípulos. Este no era el primer día, pero sin embargo, Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo y no reprendió al Espíritu. Yo quiero hacer un paréntesis en esta historia y yo les quiero contar algo. Cuando usted decide tomar una vida de oración y buscar a Dios, se va a levantar cosas para que usted no vaya a orar. Se va a levantar situaciones para que usted no llegue a orar. Pero sin embargo, Pablo no dice que tomó otra ruta y trató de esquivarla. Pablo seguía pasando por el mismo sitio. Porque no había nada que desenfocara a Pablo de lo que Dios lo llamó a hacer. Todos los días Pablo iba a orar a la misma hora. De hecho, la historia anterior, él dice que mientras Pablo iba a la oración, en este capítulo 16, la Biblia habla 3 veces de que Pablo iba a orar. Así que vemos que la oración es algo fundamental para que lo que nos oprime se vaya en el momento que nosotros decidamos. El Señor permitió que Job pasara por muchas cosas, pero él siempre tuvo el control de lo que estaba pasando. Hemos sido ungidos para pasar el problema que estamos pasando hoy. Hemos sido ungidos para nosotros caminar en lo que el Señor nos puso adelante. El Señor no te va a hacer pasar por algo a ti que no te haya preparado para pasarte. Ya Él puso en ti lo que se necesitaba para que tú anduvieras. Ya Él lo puso. No es que Él lo va a poner, es que ya Él lo puso. Pero esas herramientas no vienen hasta que venga una vida sometida a Dios. Resistir al diablo y él huirá. Cuando nosotros tomamos nuestra vida de oración y no dejamos que nada se interponga en nuestra vida de oración, va a pasar algo. Vamos a tener autoridad. Porque yo me di cuenta de que el que tiene autoridad sobre las cosas es el que está sometido al que tiene la autoridad. Lo voy a volver a repetir. El que tiene autoridad en esta tierra es porque está sometido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Someteos pues a Dios. Cuando tú te sometes a la autoridad, y aquí es donde muchos, esas personas en los trabajos que no son emisarios de Satanás completamente. Esas personas que son una piedra en el zapato todo el día. Ay, mi madre, yo ya los empecé a ver con mucho amor. Cuando yo me someto a ese tipo de autoridad, que son emisarios de Satanás completamente. Cuando yo me someto y resisto eso, el Señor va a poner una autoridad en mí. Pero Él no va a poner autoridad en usted si usted no se somete. Aquí vemos cómo la Biblia habla y da los pasos uno detrás de otro. De qué es lo que hay que hacer. Vemos que Pablo estaba enfocado en la oración.
Ahora, vemos que ese enfoque no lo llevó a no experimentar sufrimiento. Ese enfoque no lo llevó a evitar que sufriera. Al contrario, vimos en la historia pasada, ya me estoy encendiendo, así que sé que están traduciendo. Vimos que en la historia pasada, el pueblo de Israel fue cautivo y colgaron las arpas. Y ellos le decían, cántenos eso que ustedes cantaban en Israel. En las personas que lo oprimían había una necesidad de escuchar a Dios. En esas personas que los estaban oprimiendo había una necesidad de escuchar a Dios. Pero el pueblo de Israel no quiso adorar a Dios. El pueblo de Israel no quiso adorar a Dios. ¿Cómo yo voy a adorar a Dios si estoy en este lugar? Este no es mi país. Yo estaba mejor en Jerusalén. Sí, yo sé que Babilonia tiene más plata, tiene más dinero. Sí, lo sé. Pero en mi país, allá yo me sentía libre de adorar a Dios. Sin embargo, miren lo que dice Pablo. ¿Seguimos o no? ¿Sí? Pero en el 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esta muchacha era una esclava que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Que esta esclava la utilizaban para generar ganancia. Las personas que van, que bregan con brujería, que bregan con santería, son espíritus malos. Son espíritus del demonio. Sin embargo, Pablo tenía la autoridad, pero se dejó llevar por la dirección del Señor. Y el día que reprendió al espíritu, el espíritu se fue. Viendo esto, los dueños de esta muchacha dijeron, ¿sabes qué? Este tipo tenemos que hacerle algo. ¿Cómo vamos a vivir si las ganancias de nosotros se fueron? Y dice el verso 20, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaron a nuestra ciudad. Mentira. Cuando hablan de nosotros mentira, para que nos metamos problemas en los trabajos. Alábalo. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Yo he hablado en el trabajo de Jesús. Y hay personas que yo digo, Dios mío, están endemoniados completamente. Y se agrupó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Cuando dice que les rasgaron las ropas, fue que en un idioma actual, obviamente lo hicieron literal, les arrancaron las ropas, pero los avergonzaron. Los avergonzaron. Cuando hablan mal de nosotros y tratan de avergonzarnos con mentiras. Yo he estado ahí. Yo he estado ahí. Si me meto por ahí, yo creo que terminamos a las 4 de la tarde. Así que... Dice, en el 23 dice, después de haberle azotado mucho, poquito fue, o mucho. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro. Dígale que está a su lado, estaban en la olla. Y las aseguró los pies en el cepo. El cepo es en el piso.
Pero a medianoche, dígale que está a su lado, a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Oh, espérate. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas antes de que lo metieran preso? ¿Qué están haciendo cuando están orando? Cuando están presos. Están orando. Antes que pasara. Durante. Entonces, pero a medianoche orando, Pablo y Silas, estoy en el 25, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero poner un paréntesis aquí. Porque esto fue de toda la escritura lo que más me llamó la atención. ¿Usted sabe por qué no vivimos de gloria en gloria como dice la palabra? Porque vivimos una vida sin adoración. Vivimos una vida donde no adoramos a Dios, donde no tenemos ese devocional diario y esperamos al domingo a lo que el pastor me dé, con eso yo voy a estar. Entonces empiezan los problemas a surgir en el medio de la semana y ahí es donde empezamos a decir, desde que empecé a ir a la iglesia, todo me va mal. Desde que empecé a congregarme, las cosas me van peor que antes. Era mejor bailar bachata con la cerveza en la mano que estar con la Biblia levantándome a las 5 de la mañana a orar. Era más fácil eso. Yo le contaba a mi hijo una historia ayer. Yo le decía, este muchacho, Satanás le presentó dos campos. Estaba el campo de Dios, un valle, y el otro valle era de las tinieblas completamente. Y Satanás le decía, yo te ofrezco todas estas cosas. Y el muchacho le dijo a Dios, Dios, yo te amo con mi corazón. Yo quiero estar contigo, pero sin embargo, estas cosas que me ofrece Satanás, algunas de ellas me gustan. ¿Y sabes qué? Yo no voy a decidir ni por Dios ni por el diablo. Yo me voy a sentar en la verja, en la barrera que divide un lado del otro. Y se sentó encima de esa verja. Y de momento todo se empezó a oscurecer. Y él empezó a sentir unas manos que lo atraían hacia el lado de Satanás. Y él dice, no, tú no tienes autoridad sobre mí, porque yo no te escogí a ti. Y Satanás le dice, la verja le pertenece a mi lado. Queremos vivir una vida que no nos sometamos a Dios. Queremos vivir una vida que podamos disfrutar lo mejor de dos mundos. Queremos vivir una vida en el cual sé que tengo que hacer esto porque la palabra lo dice. Sé que es bueno para mí, pero honestamente no tengo las ganas de hacerlo. Pero cuando usted estudia lo que es la adoración, usted se dará cuenta de que en medio de la adoración, cuando usted está adorando a Dios, usted empieza a recibir unas nuevas fuerzas. Usted empieza a llenarse otra vez del Espíritu Santo. Y desde tu interior empiezan a fluir una adoración a Dios, que es algo totalmente diferente a lo que había pasado antes. Yo he llegado cansado totalmente del trabajo, que no quiero hacer absolutamente nada, me duele el cuerpo y sin embargo le he dicho a mi cuerpo, no, vamos a adorar a Dios. David dijo, alma mía, adora a Jehová porque Él te dio la vida. Y cuando yo empecé a someter mi cuerpo
importando lo que haya pasado en el día, empecé a someter mi cuerpo a la adoración a Dios, empecé a recibir unas fuerzas nuevas. Mi pastora me decía ayer a las 5 de la mañana, somos represas que aguantamos el Espíritu Santo. Aguantamos, nos llenamos nosotros un poco, pero por eso es que David dijo, unge mi cabeza con aceite y mi copa estará rebosando. ¿Sabes qué significa eso? Que rebosa, es que se overflow. Está todo el tiempo un fluir del Espíritu en nosotros. Pero de la manera que ese Espíritu está totalmente, esa copa está rebosando todo el tiempo, es en el medio de la adoración. Amén. Aleluya. Él habita en el medio de la alabanza de su pueblo. ¿Verdad? ¿Están aquí? Amén. A su nombre. Gloria. Él habita en el medio de la alabanza para su pueblo. Imagínense que usted llegue, nuestro hermano Jolandito, que fue, a los que no son de Puerto Rico les explicamos después. Imagínense, él fue un crucero. Él fue un crucero en estos días. Imagínense que él se despierte. Los cruceros son 24 horas la mayoría, donde usted se levanta y usted dice, pues me quiero tomar algo, pues voy allá y va y le dice a la persona, mire, deme tal cosa de tomar, y ellos se lo sirven. Pues imagínense que usted vaya, no haya nada en el counter, en la mesa de servicio, que no haya nadie, y usted empieza a decirle, ¿sabes qué? Yo me tomo, son las 5 de la mañana, yo me tomaría un café y me lo da con 2 de azúcar, oscurito, tintico le dicen ustedes, ¿verdad? Oscurito. Pero no hay nadie. Entonces, si no hay nadie en la mesa de servicio, ¿el café se va a hacer? No. El café no se hace. Ahora, a veces nosotros nos arrodillamos a orar y vamos a una barra, a una mesa de servicio que todavía el cantinero no ha llegado. Y empezamos a pedir cosas que no se vienen a materializar en nuestras vidas porque el que se supone que nos las dé no está. Por eso es que Pablo en esta historia dice que ellos estaban orando, pero también dice que estaban adorando. Porque ellos sabían que la oración sin adoración no es suficiente. Cuando nosotros vamos a orar sin adorar, vamos a ir a una mesa vacía. Y usted va a pedir un montón de cosas que Dios no se las va a conceder. Se lo estoy poniendo así bien figurado. Pero yo una vez tuve una pelea con el Señor y le dije, no, tu palabra dice que tú estarás conmigo hasta el fin de mi día. Yo sé que tú estás aquí. Y el Señor no se manifestaba. Y yo empecé a llorar. Y empecé a decirle, Señor, ya no aguanto más. Ya no aguanto más esto que está pasando. Y vino el Espíritu y me jamaqueó. Me dijo, levántese de ahí, que yo no lo ungí para llorar. Yo lo ungí para ser pastor. Clame por la vida de sus hijos. Y empecé a clamar por la vida de cada uno de ustedes. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Empezaron a fluir unos ríos de agua viva nuevos. Y empezó una adoración nueva.
Y empezó un fluir del Espíritu Santo, que el que estaba llorando ya estaba adorando a Dios, que el que estaba llorando ya ahora mismo está gritándole, gracias Señor Jesús. Porque en el medio de la adoración llegó, en el medio de la adoración llegó a quien yo estaba adorando. En el medio de la adoración llegó por quien yo clamaba. Gloria a Dios. Él no se va a aparecer para cumplir la lista de caprichos que usted tiene. Pastor, no me hable así que me duele. Una curita. Veremos. La Biblia dice que nosotros no sabemos cómo orar, ni cómo nos conviene. Entonces yo descubrí que si yo no adoro a Dios, el Espíritu no se manifiesta. Y si el Espíritu no se manifiesta, yo voy a hablar con esas paredes que están aquí. Pero cuando el Espíritu se manifiesta, Él me ayuda a orar por lo que Él quiere que yo ore en el día. Sigo. Sí. Amén. Dice, dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente, dígale que está a su lado, fue de repente, un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. ¿Fueron algunas que se abrieron? Todas. Y mira lo que dice, y las cadenas de todos se soltaron. Y las cadenas de todos se soltaron. Hay dos puntos interesantes que yo quiero traerles de este versículo en específico. Nuestras familias están siendo atadas por el enemigo. Nuestras familias están siendo oprimidas por el reino de las tinieblas. Pero el Señor está buscando un Pablo y un Silas que aunque estén atados, aunque estén encarcelados, aunque estén pasando lo que está pasando, empiecen a clamar y empiecen a gritar dentro de la plaza, clamando porque el Espíritu de Dios descienda. Porque ¿sabe qué? Él dice que en el medio de la adoración Él desciende en el medio de esa adoración. Y cuando usted está adorando a Dios, las cadenas de su familia se rompen. Cuando usted está adorando a Dios, el cáncer que lo ataba se fue. Cuando usted está adorando a Dios, lo que vino a cubrirlo se quiebra en el nombre de Jesús. Cuando adoramos, no podemos colgar nuestras arpas porque estamos en un sitio donde no es nuestro lugar. Pablo estaba en Filipos, Pablo no estaba en Jerusalén ni en Roma. Pablo estaba en Filipos, haciendo la voluntad de Dios. Y dice que lo azotaron. Y déjeme decirle, alguien con los latigazos en la espalda, que los pongan en el suelo. Y no era que de higiene. Porque las cárceles no tenían baño. Estaban en lo último, donde las suciedades de todo el mundo llegaban. Estaban atados en el piso. Dios le dijo a Satanás, toca todo, pero no toque su alma. Estamos en un sitio a veces incómodo, que el Señor le preguntamos, ¿por qué estás permitiendo que me pase esto? ¿Por qué yo estoy pasando por este sufrimiento? ¿Por qué está pasándome esto en la vida? Yo le dije una vez a Dios, yo no merezco esto, yo no hice nada para merecerme esto. Y después, Gaby, después de 18 años, le dije a Dios, gracias, porque me hiciste pasar por eso. Gracias, porque todas esas lágrimas que yo boté ese día fueron el aceite que con ese aceite hiciste para ungirme.
Cuando usted empieza a ver el proceso en el que usted está pasando, como el proceso que lo va a llevar a que sea ungido con aceite fresco, Aleluya. es que el proceso se le va a hacer más fácil a usted. Amén. 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 Aleluya. Vimos en esta historia que hay dos tipos de cristianos. Hay dos tipos de cristianos. El que cuando los oprimen cuelgan sus arpas. Pero eso pasa en otras iglesias. Aquí estamos los Pablos y Silas, que aunque estamos oprimidos, estamos adorando. Aunque estamos oprimidos, estamos adorando a Dios. Amén. Aunque estamos pasando por un momento difícil, estamos, como dice David, su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Padre. Hay una diferencia en estos dos tipos de cristianos. Ahora quiero yo añadirle algo de mi propia experiencia. Esto no está en el mensaje, pero lo voy a decir. Hay que tener mucha paciencia con ese tipo de hermanos, con el que cuelgan el arpa. Hay una historia que hizo Jesús y dice que habían 10 vírgenes. ¿Saben la historia? Hay personas que no buscan su aceite. Hay personas que no buscan su aceite. Yo siento la presencia de Dios. Amén. Esto no estaba en el mensaje. Gloria al Padre. Esto no estaba en el mensaje, pero me voy a ir por ahí. Hay personas que no buscan su propio aceite, que no saben cómo buscar el aceite. Pero en esta historia de Pablo y Silas, a todos las cadenas se les rompieron. Amén. Porque hubieron dos que decidieron no quejarse y adorar a Dios. Amén. Gloria a Dios. La persona que tenemos al lado está esperando que usted abra la boca y adore a Dios. Amén. La Biblia dice que el mundo espera la manifestación de los hijos. Yo le decía el domingo pasado, no dice la manifestación de Dios, dice de los hijos. Amén. Tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén. Santo. Y cuando usted es ese tipo de persona que tiene ese positivismo todo el tiempo, usted va a empezar a reflejar a Cristo. Gloria a Dios. Yo estaba en mi trabajo y uno de los meseros, un señor mayor, se me acerca y me dice, ¿cómo está, chef? Yo le digo, mire, estoy pasando el mejor día de mi vida. Y yo no puedo esperar hasta mañana porque sé que mañana será glorioso. Amén. Y me queda mirando y me dice, ¿Do you know Jesus Christ? Me dice, ¿tú conoces a Jesús? Yo le dije, con el que me estaba abrazando esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Él. Le dije, yo soy pastor por la misericordia de Él. Amén. Me dice, es por eso que yo veo a Cristo en ti. Oh, gloria a Dios. Bendición. Gloria a Dios. Otro hermano me dice, Gloria a Dios. llevo trabajando allí más de 2 años. Y apenas yo interactúo con esta persona. Pero quieren que les sea sincero. Yo por dentro me sentí horrible. Yo por dentro me sentía que me estaba desvaneciendo. Yo por dentro me sentía que ya no podía más. Y él me dijo, es por eso que veo a Cristo en ti. Amén. Ese día por la mañana me levanté temprano y dije, Señor, tengo sueño, pero tú me llamaste a adorarte. Y empecé a adorar a Dios. Empecé a cantar cánticos a esa hora de la mañana. Empecé a clamar por cada uno de ustedes. Amén. ¿Y sabes qué sentí dentro de mi interior?
Nada. No sentí nada. Me fui para el trabajo. Trabajé casi todo el día. Y ya cuando me iba a ir, este señor me dice eso. Y el Señor me dijo, es que ya no vives tú, sino yo vivo a través de ti. Su familia está esperando que usted sea como Pablo y Silas. Su familia, escúcheme bien esto, está esperando que su adoración rompa las cadenas. Su familia y compañeros de trabajo están esperando que usted manifieste la gloria de Dios aquí en la tierra. Pero hay algo por el cual no he hablado. Y es la clave de todo. ¿Lo quieren escuchar o lo dejamos aquí? Dice en el verso 25, quiero que se lleven esto en su corazón. Verso 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y qué decía el último? Por eso los oías. La adoración no era entre dientes. La adoración se escuchaba. La adoración se escuchaba. Por eso es que yo soy tan enfático cuando usted viene aquí. Le digo, adore a Dios. Levante las manos. Empiece a clamar. Empiece a derramar su esencia dentro de la presencia de Dios. Empiece. Por eso es que se apagan las luces cuando esté aquí. Porque yo no quiero que usted vea al que está al lado. Yo no quiero que usted vea al que está al lado. Yo quiero que usted se concentre. Que ese momento es de usted con el Señor. Y que usted sea ese carbón que venga encendido para que su hermano frío que está al lado, casi endemoniado, atado por el enemigo, se prenda también. Sea ese carbón encendido en su familia. Sea ese carbón encendido que adora a Dios, independientemente vengan los vientos y lo traten. No cuelgue su arpa, aunque usted no esté en la comodidad. No cuelgue su arpa, porque las cadenas se van a romper. No cuelgue su arpa, porque esté en el calabozo de más adentro. No cuelgue su arpa, porque la alabanza tiene que estar de continuo en nuestra boca. David dijo una vez, yo me acosté y dormí y me levanté porque Jehová me sustentaba. Una persona en depresión no puede dormir, pero una persona que adora a Dios sabe que el Dios que él adora está en control de todo. Una persona que adora a Dios se despreocupa de todo y se ocupa en lo que tiene que preocuparse, que es adorar a Dios, meterse en su presencia. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Traiga el Espíritu de Dios a su casa. Traiga el Espíritu de Dios a su casa. Una de mis oraciones que yo le doy tantas gracias al Señor es que yo descubrí que en la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies. Escúchenme bien esto, la tierra es el estrado de sus pies. Y Marta, cuando rompió el frasco de alabastro, dice que se puso a los pies de él y enjuagaba sus pies. Usted sabe cómo usted puede quebrantar ese frasco de alabastro. Es con una vida de adoración continua. Cuando usted va delante de la presencia del Señor y usted dice, hoy yo no vengo a pedir. Hoy yo no vengo a pedir, no vengo a buscar absolutamente nada, Señor. Solamente vino a verte a ti. Algo que me impacta a mí es que Moisés, después de que el mar rojo se abrió, después de las plagas de Egipto, después de ver la nube la columna de fuego, después de ver todas esas cosas, el Señor le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Y él dijo, que si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir. Yo quiero estar en tu presencia. Él me dijo, yo quiero ver milagros. Yo
yo te quiero a ti. Dios le dijo, yo te voy a enviar un ángel delante de ustedes. Y Moisés dijo, no, yo no quiero ángeles. Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos diciendo al reino de las tinieblas, no importa lo que me esté pasando, no importa que yo esté atado en la cárcel del más adentro, no importa que las cadenas, que los golpes que he tenido encima, no importa lo que está pasando, yo voy a adorar a Dios y no voy a colgar mi arpa, porque el cáncer se va a ir, la enfermedad se va a ir, las cadenas de mi familia se van a quebrantar. La Biblia dice que la unción que pudre el yugo, esa unción no es la que rompe solamente las cadenas, sino que las pudre para que jamás Satanás alcance a nuestra familia. Es una gran diferencia en que las cadenas se rompan a que la unción pudre el yugo. La unción viene cuando tenemos una vida de oración y de adoración continua. No viene solamente porque oramos un día. Vamos el domingo a la iglesia para ver qué pasa. Es una vida continua de oración. Yo he estado cansado y le he dicho al Señor, Señor, yo oro aquí desde la cama. Y tengo que coger el pedazo de carne de mi cuerpo. Ay, me duele todo. Ay, me duele todo. Ay, mi espalda. Me arrodillo, las rodillas me duelen. Estoy cansado, estoy casi que me quedo dormido. Pero digo, Jehová, ayúdame. Y desciende el Espíritu Santo. Y todo lo que me dolía, la Biblia dice que ese ungüento superior, ese ungüento superior empieza a fluir sobre mi cuerpo. Y ya lo que me dolía, lo que me atormentaba, ya no me atormenta. Porque el aceite de la santa unción está sobre nosotros. Dios mío, Señor, ayúdenme, porque a quién yo le estoy predicando, a la silla. Ay, mi madre. Alaba lo que está vivo. Sí, Señor. Sigue. Pobre Dunia. Ay, mi madre. La pobre Dunia está traduciendo. Ya. Chiquito. Con esto termino. Mentiras. Ay, mi madre. Tápale la hora. Eso va a ser difícil. No dejes de alabar. No dejes de alabar. Yo le vengo a motivar a que usted no deje su vida de adoración. Y si usted la dejó, y si usted dejó su vida de oración y de comunión con Dios, y se siente que ha estado lejos de Dios, y se siente de que ya no es igual, no encuentra cómo retomar otra vez su vida de oración, no encuentra cómo volver a llenarse otra vez del Espíritu Santo, no encuentra cómo. Yo le quiero leer una última escritura que yo quiero que usted se diga antes de que usted empiece a adorar a Dios desde hoy en adelante. Está en Salmo 20, versículo 8. Y Denis, búscame esa escritura, Salmo 20, número 8. Yo quiero que tú seas el que la leas, porque cuando el Señor me dio esta escritura, vi tu rostro. Yo quiero que tú seas el que la lea alto, alto, que todos te escuchen. Salmo 20, versículo 8. Gracias, Espíritu Santo. Oímos la palabra maravillosa de nuestro Señor. Ellos flaquean y caen,
mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aleluya. Amén. Sí, Padre. No le cayó el 20. Habla de esos dos tipos de cristianos que le empecé a hablar. De los que colgaron su arpa. De los que se caen. Pero este es otro tipo de cristianos que somos nosotros. De los que nos caemos y nos volvemos a poner de pie. Amén. La carrera no se trata del que llegue primero, Aleluya. sino del que siga caminando. Amén. La carrera no se trata del que llegue primero, sino del que sigas caminando. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Yo quiero orar. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Yo quiero que usted Cristi, ponle pausa un momento. Yo quiero que usted analice en dónde usted está, en qué posición usted está. Y quiero que vea en dónde usted dejó su vida de adoración. En dónde usted dejó su vida de adoración. ¿En qué momento dado usted colgó su arpa? ¿En qué momento dado usted dijo yo no puedo más? Vaya a ese lugar. Yo quiero que usted repita conmigo. Ellos flaquean y caen. Ellos cambian y caen. Mas nosotros. Mas nosotros. Mas nosotros. Mas nosotros. Mas nosotros. Mas nosotros. Nos levantamos Nos levantamos. y estamos de pie. Y estamos de pie. Padre, Padre. gracias por tu palabra, mi Señor. Tu palabra es vida que alimenta nuestro ser, mi Señor. Gracias, mi Señor, Padre, porque recibimos, Padre, el maná del cielo, mi Señor. Gracias, mi Señor, Padre, porque nos diste esta palabra de vida, mi Señor, que tu palabra es clara y dice que no retornará atrás vacía, mi Señor, sino que entrará, Señor, y hará su cometido, Padre. Señor, Padre, que esta palabra caiga en lo más profundo de los tuétanos, Señor, y que sea como una semilla plantada junto a esas corrientes de agua, Padre. Que dé ese fruto a tiempo, mi Señor. Y que crezca. Padre, te pido por la vida de oración de cada uno. Te pido por la vida de oración de cada uno, mi Señor. Padre, a veces nuestro cuerpo no quiere orar. A veces nuestro cuerpo no se siente que quiere adorarte. Pero hoy te decimos, como decía David, alma mía adora a Jehová, porque Él fue que me dio la vida. Señor, yo te pido que todo lo que esté atrasando el crecimiento de cada uno, yo te pido que todo aquello que esté estorbando tu presencia en cada uno de ellos, mi Señor, se quiebre en el nombre de Jesús. Que se quiebre en el nombre de Jesús. Y que ellos puedan retomar su vida de oración. Y que empiecen a adorarte, Señor, en espíritu, en verdad, Señor. Padre, glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros. Glorifícate en cada uno de nosotros, mi Señor Jesús.
Glorifícate en cada uno de nosotros, Padre. Gracias, mi Señor Jesús. Vamos a cantar una alabanza. Vamos a cantar una alabanza y vamos a orar para despedirnos en oración. Yo quiero que usted la cante con todo el corazón, que sabemos que usted no es ni Marc Anthony ni Celine Dion. Sabemos que usted no canta bonito, pero el Señor se siente bien con su alabanza. Cante para Él y no cante para mí. No cante para su hermano que está a su lado. Cante para el Señor. Amén. Amén. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Alzamos sus puertas, nuestras cabezas. Gracias, mi Señor Jesús. Y alzamos vosotras, puertas eternas. Gracias, Y mi Señor entrará Jesús. el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Gloria al que Él vive y es reina. el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor, dale fuerte el aplauso Gracias, al Rey. Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cristo, te entronamos, te adoramos a ti. Gracias, Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor, estamos aquí, Señor. ante tu presencia. Gracias. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gloria a ti, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Cristo, te adoramos a ti. estamos aquí, estamos aquí en tu presencia, Ante tu presencia. tu nombre exaltado por siempre será. Estamos en tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza. Ven Jesús y toma tu lugar. Ven Jesús y toma tu lugar. Estamos aquí ante tu presencia. Tu nombre exaltado por siempre será. Establece tu trono en medio de nuestra alabanza.
Aleluya. Ofrenda. Gracias, mi Señor Jesús. Tu presencia, Padre. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos. Se hizo la luz. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Te damos gloria. Sí, Señor. Vamos a tener a nuestro hermano Héctor orando por las ofrendas. Señor, Padre. Padre, te adoramos. Bueno, Padre, aquí estamos ante tu presencia, Señor, entregándote, Padre, lo que estaba. Gracias. Lo que recibimos por gracia, Señor, así nos lo entregamos, mi Señor. Señor, que seamos, mi Señor, como hizo Abraham, como Melquisedec, Señor, que le entregó el 10%